Bienvenidos a Audio Mentors. Si eres amante de los audiolibros, este es tu lugar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas de nuestras nuevas narraciones. Hoy te traemos un relato fascinante, La ciudad de las calaveras, escrito por el maestro de la fantasía y la aventura, Robert T. Howard. Esta es una historia de misterio, peligro y un sinfín de enigmas, que te mantendrán al borde de tu asiento. A lo largo de los próximos 15 capítulos, exploraremos una ciudad oscura, llena de secretos y amenazas, donde el protagonista deberá enfrentar desafíos tanto humanos como sobrenaturales. Prepárate para adentrarte en un mundo donde cada paso puede ser el último. Comencemos. Capítulo 1. El viaje hacia lo desconocido. La brisa cálida de la tarde acariciaba el rostro del aventurero, mientras su mirada se perdía en el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse tras las montañas. En ese instante, sabía que la decisión que había tomado lo llevaría hacia lo desconocido. Había oído las leyendas, hablado con los pocos sobrevivientes que se atrevían a mencionar el nombre de aquel lugar. La ciudad de las calaveras, un nombre que resonaba con un eco de terror y misterio. Pero el dinero, el afán de descubrir lo oculto y la eterna sed de aventura lo habían llevado hasta allí. Era un hombre de pocas palabras, pero con una determinación que pocos podían igualar. Su vida había estado marcada por la búsqueda de lo prohibido, por la exploración de lugares donde la razón misma se desvanecía. En su mente, solo había espacio para una idea: llegar a la ciudad. Nadie sabía con certeza dónde se encontraba, pero las pistas que había recopilado lo guiaban por un sendero peligroso, en el que pocos se habían aventurado sin sucumbir al miedo o a la muerte. El camino no era fácil. Las colinas se alzaban como murallas de piedra, y la vegetación se volvía más espesa con cada paso que daba. Pero lo que más inquietaba al hombre era la sensación de que alguien, o algo, lo observaba. La ciudad, como una sombra, parecía esperarlo desde lo más profundo de las tierras desoladas. El rumor que había escuchado en la taberna aquella noche resonaba en su mente: nadie ha regresado de la ciudad de las calaveras. Aquellos que se atreven a buscarla son tragados por las mismas ruinas que la componen. La ciudad no perdona. Era un aviso que muchos habrían tomado como una advertencia, pero para él, era solo una invitación al desafío. Un hombre como él, acostumbrado a la lucha y la supervivencia, no temía a las leyendas. Poco después, llegó a un pequeño claro en el bosque donde decidió hacer una pausa. Se sentó sobre una roca, sacó de su mochila un pedazo de pan y un poco de agua. No sabía cuánto tiempo más le tomaría llegar a su destino, pero lo único que importaba era seguir adelante. Sin embargo, mientras masticaba, una sensación extraña lo invadió. Un frío repentino recorrió su espalda, y una ligera niebla comenzó a descender de las colinas cercanas. Lo que antes era un día despejado ahora se tornaba ominoso. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que lo rodeaba, pero la única respuesta que obtuvo fue el crujido de las ramas al romperse bajo el peso de alguien que se acercaba. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era demasiado preciso. No era natural. Al instante, su mano se desvió hacia la empuñadura de su espada. La niebla parecía volverse más densa, y una figura emergió de ella, envuelta en una capa oscura que parecía fusionarse con el ambiente sombrío. ¿Buscas la ciudad de las calaveras?, preguntó la figura en un tono bajo y rasposo, como si las palabras mismas llevaran consigo el peso de siglos de misterio. El aventurero no respondió de inmediato, sino que estudió al extraño. La voz tenía una calma inquietante, como si quien hablaba ya supiera la respuesta. Era difícil discernir los rasgos de la figura, ya que su rostro estaba parcialmente cubierto por la capucha, pero lo que más le llamaba la atención era una sensación de desconfianza inmediata. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, no sin cierta cautela. El extraño sonrió, pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Soy alguien que ha visto más de lo que la mayoría podría soportar. Y tú, viajero, has elegido un camino que lleva al final de los muertos. La ciudad no perdona. Si te atreves a continuar, no habrá vuelta atrás. El hombre sintió que un escalofrío le recorría la columna, pero, a pesar de ello, no vaciló. Había escuchado historias de la ciudad, pero nunca había creído realmente en los horrores que otros describían. Ahora, frente a él, esa voz le decía que todo lo que había oído era cierto. ¿Sabes lo que te espera?, continuó el extraño,
mientras sus ojos brillaban con una intensidad que parecía sobrenatural. La ciudad no es solo un lugar, es una maldición. Aquellos que entran nunca regresan porque lo que está allí los consume. Quizás tú seas diferente, quizás no, pero ya es demasiado tarde. Ya estás en su territorio. El aventurero se levantó lentamente, enfrentando al extraño con firmeza. Lo que está fuera de mi alcance, no me interesa. Y lo que pueda haber en esa ciudad, lo enfrentaré como cualquier otro desafío. Gracias por tu advertencia, pero debo seguir mi camino. La figura asintió con la cabeza, como si no esperara menos. Así sea, pero recuerda, el tiempo juega en contra. Y lo que buscas allí, no te pertenece. Antes de que pudiera decir algo más, la figura se desvaneció en la niebla tan rápidamente como había aparecido. El viento se levantó, y el silencio volvió a instalarse en el claro. El aventurero se quedó un momento en silencio, pensando en las palabras del extraño. Pero pronto desechó cualquier duda. La ciudad de las calaveras no le temía a nadie. Y él, un hombre de hierro y fuego, no le temía a nada. Con un suspiro profundo, recogió su equipo, y comenzó a caminar nuevamente, siguiendo el sendero oscuro que lo llevaría hacia su destino, hacia lo desconocido. Este capítulo establece el tono de misterio y aventura, introduciendo al protagonista y su motivación, además de poner en marcha el conflicto con la aparición de un extraño que anticipa los peligros que enfrentará. Mantiene el suspenso y la tensión, elementos fundamentales en una narración de este tipo. Capítulo 2. La primera visión de la ciudad. La niebla parecía haber crecido durante la noche, cubriendo el sendero como una manta espesa. Cada paso del aventurero se deslizaba con cautela sobre la tierra húmeda, el sonido de sus botas apenas ahogado por la pesada atmósfera que lo rodeaba. A medida que avanzaba, las colinas que antes parecían lejanas y tranquilas, ahora se alzaban ante él, como una muralla de piedra oscura. En la distancia, a través de la bruma, pudo percibir una silueta imponente que lo llamó la atención. Era un edificio gigantesco, erguido en medio de las ruinas de lo que alguna vez pudo haber sido un próspero reino. Las paredes de piedra, cubiertas por musgo y sombras, parecían tener siglos de antigüedad, pero aún resistían el paso del tiempo, desafiando la erosión que había tomado todo lo que las rodeaba. El viento susurraba entre las grietas, creando un lamento bajo, casi como si las mismas ruinas estuvieran hablando. A medida que se acercaba, su corazón comenzó a latir más rápido. La sensación de estar siendo observado, que antes había sido un leve escalofrío, se convirtió en una presión palpable, como si los ojos de la ciudad lo estuvieran escaneando, juzgando su llegada. Había algo en el aire, algo en las estructuras, que no era simplemente el desgaste de los años. Algo inhumano, algo ancestral. Finalmente, la niebla se disipó lo suficiente como para que pudiera ver la ciudad en todo su horroroso esplendor. Ante él, la ciudad de las calaveras se desplegaba en toda su magnificencia macabra, como un antiguo coloso caído, una criatura dormida que aguardaba la llegada de quien se atreviera a cruzar su umbral. Las torres caídas, las ruinas colapsadas, las puertas rotas. Todo parecía de una belleza decadente, como si la ciudad misma estuviera maldiciendo a aquellos que aún se atrevían a mirarla. En el centro, una plaza desierta estaba adornada con esculturas de piedra que representaban figuras humanas, pero sus rostros, esos rostros eran calaveras. No huesos antiguos, sino calaveras esculpidas con una precisión escalofriante. Cada una de las estatuas tenía los ojos vacíos, mirando al horizonte, mirando a nadie y a todos al mismo tiempo. La sensación de que esas figuras aún vigilaban lo que sucedía en su entorno era inconfundible. El hombre respiró profundamente y dio un paso adelante. Por un momento, las voces del pasado parecieron susurrarle en los rincones de su mente, las advertencias de los sabios, las leyendas de aquellos que habían intentado entrar sin éxito. ¿Qué buscaban aquellos que se habían adentrado antes que él? ¿Qué misterios o horrores habían encontrado dentro de esas murallas que los habían llevado a nunca regresar? La plaza parecía estar desierta, pero algo en la quietud del lugar le hizo pensar lo contrario. La ciudad estaba viva, de alguna manera, y aguardaba su llegada. De repente, un sonido lejano interrumpió el silencio, algo como un eco profundo, como si el viento hubiera arrastrado un susurro. El aventurero se detuvo en seco, pero la fuente del sonido era incierta. Miró a su alrededor, pero no vio nada que pudiera haberlo causado. Decidió continuar avanzando.
Sus pasos resonaban sobre las piedras desgastadas, como si el terreno mismo tratara de retenerlo, de hacerle saber que no estaba bienvenido. Pero no había vuelta atrás. No ahora. La idea de regresar era algo que jamás cruzó por su mente. La promesa de lo desconocido lo atraía con una fuerza irrefrenable. Al acercarse a lo que parecía ser una entrada principal, un gran arco de piedra adornado con símbolos que ni él ni nadie había visto antes, una sombra se deslizó ante él. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras un destello de movimiento cruzaba su visión periférica. No estaba solo. ¿Quién va allí? La voz, grave y susurrante, surgió de la oscuridad del arco, como si la misma piedra hablara. El aventurero apretó la empuñadura de su espada, pero no la desenvainó. El miedo, aunque presente, no era lo suficientemente fuerte como para detenerlo. De la sombra del arco emergió una figura encapuchada, vestida con una capa raída que se movía como si tuviera vida propia. La persona caminó lentamente hacia él, sus pasos resonando suavemente contra el suelo polvoriento. ¿Te atreves a entrar?, preguntó la figura, su voz como un eco en las paredes vacías de la ciudad. La ciudad exige más de lo que crees. Y no todos pueden soportar su llamado. El aventurero no se dejó amedrentar. Vengo a descubrir lo que se oculta aquí. La ciudad de las calaveras es solo un nombre, una leyenda. La figura sonrió, una sonrisa que no reflejaba ningún rastro de calidez. Oh, joven tonto, la ciudad no es solo un nombre. Es un ser antiguo. Aquellos que vienen aquí buscan poder, sabiduría, o simplemente, respuestas. Pero no siempre obtienen lo que desean. El aventurero, confiado en su resolución, dio un paso al frente. No me detendrás. Estoy aquí para conocer la verdad. La figura lo observó con detenimiento, y por un largo momento, no dijo nada. Luego, en un susurro apenas audible, murmuró: entonces, que el destino de los que han venido antes te guíe. La ciudad no recibe visitantes, solo cautivos. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, disolviéndose en las sombras de la ciudad como si nunca hubiese existido. El aventurero, con una mezcla de incertidumbre y determinación, cruzó el umbral de la ciudad. Sabía que no podía retroceder. La puerta, al igual que la ciudad misma, se cerró tras él con un sonido sordo y definitivo. La aventura había comenzado, y no habría marcha atrás. Este capítulo profundiza en la atmósfera de misterio, presentando la ciudad como un lugar siniestro y vivo, mientras el protagonista avanza hacia lo desconocido. La aparición de la figura encapuchada refuerza la sensación de que la ciudad tiene una conciencia propia, un ser que lo observa todo. También introduce la idea de que, aunque el aventurero es valiente, no sabe lo que realmente está enfrentando, lo que aumenta la tensión y el suspenso. Capítulo 3. El encuentro con el extraño guía. El silencio de la ciudad lo envolvía por completo. El aire, denso y cargado de una humedad extraña, parecía vibrar con una energía que no podía identificar. El aventurero continuó avanzando entre las oscuras calles, rodeado de edificios que se alzaban como sombras vivientes. Cada paso que daba hacía eco en el vacío de las ruinas, y cada esquina, cada callejón, parecía estar esperando que se acercara a algo. Algo importante. Las torres, aunque caídas y erosionadas por el tiempo, todavía conservaban una atmósfera de antigüedad y poder. El aire estaba impregnado con el olor a moho y a tierra húmeda, pero había algo más, algo que lo hacía sentirse observado, como si 1000 ojos invisibles lo estuvieran escaneando. Mientras se adentraba más en la ciudad, la niebla seguía envolviéndolo, cubriendo todo a su alrededor. El sol, que antes había sido apenas visible, ahora parecía haberse desvanecido por completo. La oscuridad había caído de manera implacable, y aunque no podía ver el cielo, sabía que el día ya había llegado a su fin. Las estrellas, ocultas tras las nubes, no ofrecían su luz. La única luz provenía de su antorcha, cuyo resplandor titilaba débilmente en la vasta oscuridad. De repente, un susurro rompió el silencio. El aventurero se detuvo, su mano instintivamente fue hacia la empuñadura de su espada. La sombra de un hombre, o más bien de una figura humana, apareció en la esquina de una edificación rota, como si hubiera salido de la misma niebla que rodeaba la ciudad. La figura caminó hacia él con pasos tranquilos, casi flotando en la oscuridad. El aventurero, con la guardia alta, observó en silencio.
El hombre que se acercaba no era como los demás habitantes que había visto en sus sueños o en las leyendas. No era una criatura sin vida, ni un espectro de la ciudad. Parecía normal, aunque no lo era en absoluto. Su ropa era simple, pero su presencia era enigmática. Un manto oscuro que caía sobre su figura delgada lo cubría por completo, y su rostro estaba parcialmente oculto por una capucha que no dejaba ver más que una sombra que se extendía desde sus ojos hasta la parte inferior de su rostro. No había nada destacable en su aspecto, pero su postura era erguida, como si el mismo peso de los siglos descansara sobre sus hombros. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló, y su voz era grave, casi como un susurro, pero cargada con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Buscas respuestas, ¿verdad?», dijo la figura con calma, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. «El camino que has tomado te llevará a más de lo que imaginas. La ciudad lo sabe todo. Y tú, por mucho que creas conocerla, apenas estás comenzando a entender». El aventurero frunció el ceño. El sudor comenzaba a formar pequeñas gotas en su frente. No confiaba en esta figura, no podía. Sin embargo, algo lo impulsó a escuchar. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué parecía saber tanto de él y de la ciudad? «¿Quién eres?», respondió, tratando de mantener la calma. «¿Qué sabes de lo que estoy buscando?». El extraño se detuvo frente a él, observando a los ojos con una intensidad que parecía atravesarlo. «Mi nombre no importa, viajero. Lo que importa es lo que vas a descubrir aquí. Yo soy simplemente un guía. Alguien que ha recorrido estos pasillos antes que tú y ha visto lo que la ciudad puede hacer». «Guía». El aventurero sintió una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Por qué me ayudarías? ¿Qué gano yo con seguirte?». El extraño hizo un gesto que podría haber sido una sonrisa, aunque era difícil decirlo debido a la oscuridad que lo rodeaba. No te confundas, no soy tu amigo. No busco nada de ti. Pero las reglas de la ciudad son claras. Todo aquel que entre debe seguir el curso de los acontecimientos, y a veces, guiar a los demás es parte del destino. Tal vez tú también seas una pieza en este tablero, o tal vez no. Pero si decides seguir adelante, será por tu cuenta. «¿Y si decido no seguir?», preguntó el aventurero, cada vez más inquieto. Sentía que este encuentro no era una simple coincidencia. El extraño levantó una mano, señalando el oscuro horizonte detrás de él, donde las siluetas de los edificios y las estatuas parecían moverse con la brisa. «La ciudad no deja que nadie se quede atrás. Entra en sus dominios y ya no podrás escapar. Pero si quieres recorrerla por tu cuenta, no te detendré. Aunque te advierto, nadie ha sobrevivido sin la guía de alguien que conoce sus secretos». El aventurero estudió al hombre en silencio por un largo momento, su mente girando a toda velocidad. Las palabras del extraño resonaban en su cabeza. La ciudad de las calaveras no era solo un lugar físico, sino algo mucho más complejo, y él había dado el primer paso hacia su abrazo mortal. El hecho de que este hombre lo hubiera encontrado tan rápidamente no era una coincidencia. Quizá fuera parte de la ciudad misma, o tal vez solo un sobreviviente, un eco de los que habían quedado atrapados en sus oscuros pasillos. Finalmente, el aventurero suspiró. No estaba dispuesto a volver atrás. Si había algo que había aprendido en sus años de viajes, era que no existía la victoria sin riesgo, y no habría forma de saber la verdad si se detenía en el primer obstáculo. «Está bien. Guíame», dijo con firmeza, aceptando la oferta de manera casi mecánica. «Llévame a donde necesitas llevarme». El extraño asintió lentamente, dando un paso atrás, como si supiera que este momento sería decisivo. «Sigue mis pasos, y no olvides, en la ciudad de las calaveras, todo tiene un precio. No te dejes engañar por lo que ves, porque la ciudad misma juega con la mente de sus visitantes. Y a veces, ni el guía más experimentado sabe en qué dirección los llevará». Con esas palabras, la figura giró y comenzó a caminar hacia el interior de la ciudad. El aventurero lo siguió, sin decir una palabra, mientras la niebla los rodeaba nuevamente. Sabía que lo que estaba a punto de suceder no sería fácil. Pero ya había cruzado la puerta, y no había marcha atrás. Este capítulo introduce al misterioso guía, un personaje que parece tener una conexión profunda con la ciudad, y establece la idea de que la ciudad está viva y controla a aquellos que se atreven a entrar. A través de sus palabras, el aventurero comienza a entender que, aunque tiene la intención de descubrir la verdad, la ciudad tiene sus propios planes.
Capítulo 4. Los pasajes olvidados. El aventurero siguió al extraño sin hacer preguntas, una decisión que lo incomodaba en lo más profundo de su ser, pero la curiosidad y la necesidad de conocer los secretos de la ciudad lo mantenían en movimiento. Los pasos del guía eran ligeros, casi silenciosos, mientras avanzaba por las oscuras calles de la ciudad. A su alrededor, las estructuras de piedra rotas y los edificios desmoronados se alzaban como monumentos a un pasado olvidado, un pasado que la ciudad misma parecía querer mantener oculto. El silencio, denso y pesado, envolvía todo. El viento no soplaba con la fuerza que solía hacerlo, sino que parecía estar contenido dentro de las ruinas. A cada paso, el ambiente se volvía más sombrío, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las luces de las antorchas apenas iluminaban el camino, y el aventurero no podía evitar sentirse pequeño y vulnerable frente a la vastedad de la ciudad. ¿Cómo es que conoces tanto sobre este lugar?, preguntó el aventurero, su voz rompiendo el profundo silencio. ¿Quién eres realmente? El guía no se detuvo ni giró la cabeza, pero sus palabras llegaron claras y firmes. No te molestes en saber quién soy. Soy solo una sombra más de esta ciudad. He recorrido estos pasajes más veces de las que podrías contar, pero no soy más que un espectro que anda en busca de algo que ni yo mismo entiendo. El aventurero frunció el ceño, aún sin comprender del todo. Pero algo en la voz del extraño le dijo que no insistiera. Quizá la respuesta era tan oscura como los pasajes por los que caminaban. Al continuar, llegaron a un lugar donde las calles comenzaron a estrecharse. Las piedras del suelo se veían más gastadas, como si el paso de los siglos las hubiera desgastado por completo. El aire se volvía más frío, y una sensación inquietante comenzó a invadir al aventurero, como si las paredes mismas estuvieran observando. Cada vez que miraba hacia los lados, notaba una sombra más que antes, un movimiento fugaz que parecía estar más allá de su visión. Finalmente, el extraño se detuvo frente a una puerta tallada en una pared de piedra, apenas visible debido a la capa de musgo y polvo que la cubría. La puerta estaba hecha de un material oscuro, una madera que parecía haber resistido la erosión del tiempo. El guía puso su mano sobre ella, y el sonido del viento cesó por completo. Este es el primer umbral, dijo el extraño, su voz ahora casi un susurro. A partir de aquí, no hay retorno. Lo que busques aquí lo encontrarás, pero también te encontrarás con lo que la ciudad quiere mostrarte. Cada uno tiene un propósito, pero pocos lo descubren. El aventurero miró la puerta, sintiendo la presión del momento. Había escuchado historias de puertas como esta, puertas que no solo eran físicas, sino que representaban decisiones, caminos de vida que cambiaban a quienes las cruzaban. Sabía que no podía retroceder ahora. Si quería descubrir lo que la ciudad de las calaveras ocultaba, debía seguir adelante. Con un respiro profundo, empujó la puerta, que cedió fácilmente, abriéndose hacia un pasillo oscuro, sin fin. El aire era aún más denso en el interior, como si lo hubiera tragado todo. En el techo, las sombras danzaban en la luz titilante de las antorchas, pero lo que más llamaba la atención eran las inscripciones que adornaban las paredes. Extraños símbolos, algunos reconocibles, otros completamente ajenos a su comprensión, estaban grabados en la piedra, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje, un rastro para los que se atrevieran a entrar. El guía avanzó sin vacilar, y el aventurero lo siguió. A medida que avanzaban por los pasillos, las sombras parecían volverse más densas. La sensación de ser observado creció, y el murmullo del viento desapareció por completo. El silencio ahora era absoluto, casi ensordecedor. ¿Ves estas marcas?, preguntó el extraño mientras señalaba uno de los símbolos en la pared. Cada uno de estos tiene un significado, pero no todos lo entienden. La ciudad guarda secretos que pocos logran descifrar. Hay pasajes que te llevan a lugares que solo aquellos que se han perdido en el tiempo pueden comprender. El aventurero observó las inscripciones con atención, pero nada le era familiar. Algunas eran líneas simples, otras curvas que se entrelazaban, pero ninguna parecía tener sentido. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más opresiva, y una extraña sensación de malestar comenzaba a invadirle. Como si las paredes se estrecharan a su alrededor, y cada respiración fuera más difícil. ¿Por qué nos llevas por aquí?, preguntó finalmente, su voz llena de incomodidad. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? El extraño se detuvo brevemente, sin girarse. Lo que buscamos, lo sabes,
Es lo mismo que todos los que entran en la ciudad buscan: respuestas. La ciudad de las calaveras tiene mucho que ofrecer, pero muy pocos sobreviven lo suficiente como para entender lo que realmente es. La puerta de adelante se abrió lentamente, revelando una cámara más grande, casi un templo. El aire dentro era frío y denso, y en el centro de la habitación había una gran estatua de un hombre, o una figura que parecía humana, con una capa que caía hasta el suelo. Su rostro, sin embargo, no era un rostro humano. Era una calavera, tallada con tal precisión que los detalles de los huesos parecían ser casi reales. El aventurero sintió una oleada de frío recorrer su espina dorsal. Este lugar no solo era antiguo, no solo estaba marcado por el tiempo. Había algo más. Una presencia que parecía vigilarlo, que parecía juzgar su llegada. «¿Qué es este lugar?», murmuró el aventurero, incapaz de apartar la vista de la figura. «Este es el corazón de la ciudad», respondió el extraño, su tono grave. «Donde se encuentra la verdad, pero también la perdición. Muchos han intentado llegar hasta aquí, pero solo aquellos que están dispuestos a pagar el precio pueden descubrir lo que realmente se oculta». El aventurero dio un paso adelante, casi sin darse cuenta, como si algo lo empujara. La calavera lo observaba, sus vacíos ojos parecían profundizarse en su alma, y por un instante, sintió que todo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Pero no había vuelta atrás. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. La ciudad de las calaveras ya lo había reclamado, y él, como todos los que habían entrado antes, debía enfrentarse a lo que viniera. Este capítulo profundiza en el misterio de la ciudad, revelando más de sus pasajes secretos y símbolos extraños. El aventurero comienza a comprender que la ciudad es un lugar de pruebas, donde cada decisión, cada paso, tiene consecuencias. Además, la figura de la calavera introduce el tema de los sacrificios y el precio que hay que pagar por descubrir los secretos ocultos. La atmósfera sigue siendo opresiva, y el suspenso crece mientras el protagonista se adentra en lo desconocido. Capítulo 5. El eco de los caídos. La atmósfera dentro del templo era densa y opresiva, como si las paredes mismas respiraran con la ciudad. La figura de la calavera, tallada en piedra en el centro de la habitación, parecía observar al aventurero, imponente, pero también profundamente enigmática. Sus ojos vacíos irradiaban una sensación de desolación, de muerte, como si estuviera esperando algo. El aire frío recorría la piel del aventurero, y su respiración se volvió más agitada, mientras algo en lo más profundo de su ser le advertía que se adentraba en territorios desconocidos, donde el tiempo y la realidad podían desvanecerse en un instante. El extraño, que lo había guiado hasta allí, permaneció en silencio, observando la escena con una calma inquietante. Sus ojos no brillaban con la misma intensidad que la ciudad. Más bien, parecían estar perdidos en un espacio que solo él entendía. «¿Qué es este lugar?». El aventurero no pudo evitar preguntar de nuevo, su voz quebrada por el peso de la incertidumbre. «¿Por qué esta estatua? ¿Qué significa?». El guía no respondió de inmediato. Dio unos pasos hacia la figura de la calavera, su sombra proyectada sobre la piedra como un presagio. Luego, levantó la cabeza y susurró, como si las palabras estuvieran dirigidas tanto al aventurero como al templo mismo. «Este es el santuario de los caídos, un lugar donde la muerte no es el final, sino el comienzo de algo más. Aquí, los espíritus de aquellos que intentaron dominar la ciudad se encuentran atrapados. La calavera no es solo una estatua, es el guardián, el custodio de sus secretos. Cada vida que la ciudad ha reclamado está conectada a este lugar, y quienes vienen aquí son llamados por la misma oscuridad que los atrae». El aventurero frunció el ceño. «¿Entonces las personas que murieron aquí están atrapadas? ¿Es eso lo que estás diciendo?». «Sí, atrapadas en un ciclo interminable. Algunos de ellos eran como tú, viajeros en busca de poder, conocimiento, o simplemente una salida. Pero la ciudad no perdona. Los absorbe, los convierte en parte de su tejido, y les da un destino aún peor que la muerte, el olvido. Y aquellos que no son olvidados, son recordados solo por su sufrimiento». Un escalofrío recorrió la espina dorsal del aventurero. Las palabras del guía resonaron con un eco profundo, como si la ciudad misma las hubiera pronunciado. ¿Era esta la verdad que estaba buscando? ¿Era este el destino que lo aguardaba? De repente, un murmullo bajo llenó el aire, como un susurro arrastrado por el viento. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna,
Un eco en la vasta oscuridad del templo. Los ojos de la calavera brillaron de una manera extraña, como si cobraran vida, y el aventurero sintió un peso en su pecho. El tiempo pareció detenerse. Ellos vienen, dijo el guía en voz baja, sin apartar los ojos de la estatua. No te muevas. No hables. Si escuchas, serás uno de ellos. El aventurero no entendió lo que significaba eso, pero no tuvo tiempo de preguntar. En ese instante, un sonido bajo, casi imperceptible al principio, comenzó a llenar la sala. Era el sonido de pasos arrastrados, un crujir de huesos, como si una multitud invisible se estuviera acercando. Los murmullos crecían, y con ellos, la presión en el aire. El aventurero miró a su alrededor, pero no vio nada, solo sombras moviéndose con una lentitud desconcertante, como si no pertenecieran al mundo que conocía. El guía se mantuvo inmóvil, su rostro impasible, como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. El aventurero, sin embargo, no pudo evitar sentirse aterrorizado. La sensación de estar rodeado por algo invisible, algo que no podía ver ni tocar, lo invadió con fuerza. ¿Qué son?, preguntó finalmente, su voz temblando, incapaz de ocultar el miedo que comenzaba a apoderarse de él. Los ecos de los caídos, respondió el guía con una calma aterradora. Almas atrapadas en la ciudad. Algunos de ellos buscan compañía. Otros, venganza. Ninguno de ellos tiene paz, porque la ciudad no les permite descansar. Y ahora, tú los has oído. Eso es todo lo que necesitan. El aventurero sintió un frío extremo recorrer su piel, como si las sombras lo estuvieran tocando. Los murmullos se intensificaron, y por un breve instante, creyó ver una figura translúcida, flotando entre las sombras. No era un ser humano, no era algo que pudiera describir. Su forma era borrosa, como si estuviera hecha de la misma niebla que cubría la ciudad, pero sus ojos, los ojos eran los más aterradores. Vacíos, pero llenos de desesperación, como si buscara algo o a alguien. No los mires. El guía ordenó, su voz ahora urgente. Cierra los ojos, no los mires. Si lo haces, estarás perdido. El aventurero no dudó. Cerró los ojos con fuerza, el miedo apoderándose de él, mientras los murmullos aumentaban a su alrededor. Los pasos se acercaban, arrastrándose como si todo el peso del sufrimiento acumulado a lo largo de siglos estuviera tras ellos. Sabía que, si se dejaba envolver por ese sonido, por esas presencias, no habría vuelta atrás. Pasaron varios minutos, aunque al aventurero le parecieron horas, hasta que finalmente, el murmullo se desvaneció. El aire dejó de ser pesado, el frío comenzó a ceder y los pasos cesaron por completo. El aventurero abrió los ojos lentamente, pero no vio nada más que la estatua en el centro de la sala. Todo había vuelto a la calma, al menos por el momento. ¿Qué fue eso?, preguntó con la voz rasposa, su corazón latiendo rápidamente, todavía bajo los efectos de lo que acababa de experimentar. Es la ciudad, respondió el guía en tono grave. Nunca subestimes el poder de lo que está atrapado aquí. Ellos son los olvidados, aquellos que nunca encontraron la salida. Y si no tienes cuidado, podrías unirte a ellos. El aventurero sintió un nudo en el estómago. Los ecos de los caídos eran solo el principio de los horrores que la ciudad tenía preparados. Había dado un paso más hacia la oscuridad, y ahora, ya no había forma de detenerse. La ciudad lo había elegido, y los secretos que buscaba, probablemente, requerirían un precio mucho más alto de lo que había imaginado. Vamos, dijo el guía, sin mirarlo. Ya has escuchado lo suficiente por hoy. El aventurero no protestó. Solo siguió al extraño, con la sensación de que, sin importar a dónde lo llevara, no podría escapar de la sombra de la ciudad. Este capítulo profundiza en los horrores de la ciudad de las calaveras, introduciendo las almas atrapadas en el lugar y los ecos de los caídos, quienes, en su desesperación, buscan compañía o venganza. La atmósfera se vuelve más tensa y peligrosa, y el aventurero se enfrenta a una nueva realidad en la que las presencias invisibles juegan un papel importante. La sensación de estar rodeado por una oscuridad palpable crece, y el precio de seguir explorando la ciudad parece cada vez más alto. Capítulo 6. La marca de la ciudad. El pasillo que el extraño conducía al aventurero era aún más sombrío que el templo. La oscuridad parecía tragárselo todo. A pesar de que la ciudad misma emanaba una luz tenue proveniente de sus grietas y ruinas,
El aire estaba tan denso que parecía que la luz nunca llegaba al suelo. Cada paso resonaba en las paredes como un eco distante, y el frío parecía intensificarse, calando hasta los huesos del aventurero. ¿A dónde vamos?, preguntó el aventurero, intentando deshacer el nudo que se le había formado en la garganta. La presión de estar en ese lugar, rodeado por las sombras y la historia de la ciudad, comenzaba a ser demasiado. Sabía que no debía cuestionar al extraño, pero la necesidad de comprender lo que ocurría lo impulsaba a hablar. El guía no se giró. Su rostro estaba impasible, y su voz no mostró signos de duda. A la entrada de los pasajes más antiguos, los lugares que ni siquiera los más osados se atreven a explorar. Allí es donde se encuentra lo que buscas. La marca que te llevará más cerca de lo que deseas. El aventurero se detuvo un momento, sus pensamientos enredados. ¿La marca? ¿Qué significa eso? El extraño dio un paso más hacia adelante, sin volverse. La ciudad tiene una forma de elegir a aquellos que tienen el coraje, o la locura, para seguir adelante. Los que sobreviven son marcados, en su cuerpo o en su alma. Es un regalo y una maldición. Los que llevan la marca de la ciudad nunca pueden olvidarla. El aventurero frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de marca? El extraño hizo una pausa y, por fin, giró ligeramente su cabeza. La marca de la ciudad no es algo que puedas ver en un espejo. Es algo que llevas dentro. Algo que cambia tu forma de ver el mundo. Cuando entras en los pasajes más antiguos, la ciudad te hace suya. Algunos, como tú, pueden no ser conscientes de ello hasta después de un tiempo, pero otros sienten la llamada de inmediato. La sensación de inquietud creció en el pecho del aventurero. No estaba seguro de si deseaba seguir escuchando, pero no podía detenerse ahora. Las preguntas lo rodeaban como una niebla espesa, y las respuestas que obtenía solo le ofrecían más dudas. ¿Y si no quiero ser marcado? ¿Y si decido irme ahora?, dijo el aventurero, su voz tensa. El extraño se detuvo por completo. Se giró lentamente, sus ojos no expresaban ni ira ni compasión. Solo vacuidad. No puedes irte. La ciudad no permite que lo hagas. Estás dentro de su círculo ahora. Y si intentas escapar, lo sabrá. Nadie ha salido de la ciudad sin haber pagado el precio. Y todos, incluso los que lo intentan, terminan siendo parte de ella. El aventurero sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. La ciudad, al parecer, no solo era un lugar, era una entidad, una fuerza que atrapaba a los que se aventuraban en su interior. Y mientras caminaban por las oscuras galerías, el peso de las palabras del guía parecía crecer más y más, cada vez más real. Avanzaron durante lo que pareció una eternidad, cruzando pasillos angostos y habitaciones que nunca parecían terminar. La ciudad estaba viva de una manera extraña, como si las piedras mismas pudieran respirar. Los símbolos, tallados en las paredes, parecían observar al aventurero con sus ojos vacíos, y a medida que caminaban más profundo, sentía la presencia de algo que lo vigilaba. Finalmente, llegaron a un lugar que se sentía aún más anticuado que los otros. El aire estaba más cargado, como si la ciudad estuviera más densa en este rincón. La oscuridad era casi palpable, y el sonido de los pasos se absorbía rápidamente. El extraño se detuvo frente a una pared de piedra con marcas que el aventurero no podía identificar. Como si la piedra misma estuviera viva, el guía extendió su mano y tocó una de las marcas. En ese instante, la pared vibró, y una grieta se abrió lentamente, revelando un pasaje oscuro que parecía adentrarse aún más en la ciudad. La temperatura descendió abruptamente, y el aventurero sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Algo había cambiado en el aire. Una sensación de predestinación se cernía sobre él, como si ya no tuviera control sobre lo que sucedía. «Este es el pasaje de los olvidados», dijo el extraño en tono sombrío. «Donde la ciudad revela su verdadera naturaleza. Si estás listo para descubrirlo, debes seguir adelante». La marca te aguarda. Con un suspiro, el aventurero dio un paso hacia el oscuro pasaje, sin saber si había tomado la decisión correcta. El guía lo siguió de cerca, y al dar el paso, la puerta que se cerró tras ellos parecía sellar su destino. No había marcha atrás. El interior del pasaje era helado, y la oscuridad era más espesa que cualquier noche. A medida que avanzaban, el aventurero comenzó a notar que la ciudad misma parecía susurrar, como si estuviera viva,
como si la piedra y el aire compartieran un mismo alma. De repente, el pasillo se ensanchó y los murmullos se intensificaron. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, símbolos de lo antiguo, y las figuras que las representaban parecían estar en movimiento, contorsionándose de una forma casi grotesca. El extraño detuvo su marcha. Aquí es donde comienzas a comprender lo que eres. La ciudad te ha elegido, y ahora lleva tu marca. Si logras sobrevivir a lo que está por venir, entenderás el precio. El aventurero miró al guía, sus ojos llenos de incertidumbre. Sobreviver. ¿Qué quiere decir eso? Lo descubrirás muy pronto, respondió el extraño con una sonrisa que no llegó a sus ojos. En ese instante, una corriente de aire gélido recorrió el pasillo, y el sonido de algo moviéndose, algo grande, resonó en la oscuridad. Un rugido bajo, lejano, comenzó a escucharse, como si algo despertara. La ciudad, al parecer, ya no era solo un lugar en ruinas. Era una presencia. Y había comenzado a reclamar al aventurero como suyo. Este capítulo profundiza aún más en la conexión entre la ciudad y el aventurero, sugiriendo que la ciudad tiene una forma de elegir a los que entran en sus pasajes más oscuros. El concepto de la marca se introduce de manera más clara, un símbolo de pertenencia, tanto física como espiritual, a la ciudad, algo que cambia irrevocablemente al que lo recibe. La atmósfera se vuelve más densa y peligrosa, y el aventurero empieza a comprender que lo que está buscando tiene un precio muy alto. El pasaje de los olvidados es solo el comienzo de lo que está por venir. Capítulo 7. Los guardianes del umbral. El pasaje que se extendía ante el aventurero parecía interminable, como si la ciudad misma estuviera estirando el espacio y el tiempo, burlándose de cualquier intento de escapar de su abrazo mortal. La oscuridad era casi absoluta, y aunque el aire estaba pesado y frío, el aventurero sintió una extraña vibración bajo sus pies, como si la tierra misma palpitara con vida propia. Cada paso que daba lo sumergía más en la penumbra, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. No podía ver nada más allá de unos pocos metros, pero sentía que algo, o alguien, lo estaba siguiendo. Algo que no estaba dispuesto a dejarlo marchar tan fácilmente. ¿Qué son esos sonidos?, preguntó, su voz bajita, casi un susurro. Había algo en el aire que lo hacía sentir que cualquier ruido podía atraer la atención de las criaturas que se ocultaban en la oscuridad. El extraño no respondió de inmediato. Sus pasos eran firmes y seguros, como si ya hubiera recorrido este camino innumerables veces. Finalmente, tras una larga pausa, habló, pero su tono era grave y sombrío. «Son los guardianes», dijo el guía, sin mirar atrás. «Los que protegen los secretos más oscuros de la ciudad. Son las sombras que danzan en los pasajes más profundos, los que vigilan el umbral entre la vida y la muerte. Nadie puede cruzarlo sin pagar el precio». El aventurero intentó hacer sentido de las palabras del extraño. Guardians. Sombras. Umbral. La ciudad, con cada revelación, parecía volverse más incomprensible y aterradora. Había venido buscando respuestas, pero lo único que encontraba eran más preguntas, más enigmas que lo arrastraban aún más hacia el centro del misterio. «¿Qué precio?», insistió, con la voz cargada de ansiedad. «¿Y por qué no me has dicho esto antes? ¿Qué pasa si no puedo pagar ese precio?». El extraño se detuvo abruptamente. Por un momento, el aventurero pensó que el hombre podría haber desaparecido, tan repentina y silenciosamente había sido su parada. Pero no. El guía estaba allí, quieto, sus ojos fijos en un punto oscuro más adelante en el pasaje. Al fin, habló. «El precio es la voluntad. Si no puedes pagar el precio, la ciudad se encargará de cobrártelo. A su manera. El umbral no es solo un límite físico. Es un punto de no retorno. Una vez que cruzas, todo cambia. ¿Y si los guardianes te ven?». El extraño no terminó la frase, pero no hacía falta. El aventurero ya sabía lo que el silencio de esas palabras significaba. No se trataba de un simple sacrificio físico. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que iba a cambiarlo de una manera irreversible. De repente, el pasaje se abrió ante ellos. La oscuridad dio paso a un espacio más grande, tan vasto que el aventurero no pudo calcular sus dimensiones. El techo desaparecía en la niebla, y las paredes se curvaban extrañamente, como si fueran de una sustancia que no pertenecía al mundo que conocía. En el centro de la sala había un círculo de piedras antiguas, desgastadas por el tiempo,
cada una de ellas cubierta por símbolos tallados en su superficie. El lugar vibraba con una energía palpable, casi eléctrica, y el aire estaba impregnado con un olor a humedad y a metal viejo. «Estamos cerca», murmuró el extraño. «Aquí es donde todo se revela. Los guardianes están cerca, pero no nos han visto todavía. Si mantenemos el silencio, podremos cruzar sin ser detectados». El aventurero, que había estado siguiendo en silencio, ahora sintió un escalofrío recorrerle la columna. Los guardianes, según el extraño, no eran simples criaturas. No eran seres con forma definida. Eran sombras, seres que existían más allá del alcance de la luz, más allá de la comprensión humana. Y si él no era cuidadoso, sería la presa. Una figura apareció repentinamente en el borde de la sala. No era humana, ni animal. Era algo extraño, un movimiento rápido entre la niebla, como una sombra que había cobrado forma, pero tan etérea que era difícil enfocar la vista en ella. El aventurero contuvo el aliento y se quedó inmóvil, temeroso de hacer cualquier ruido. La figura se desvaneció antes de que pudiera comprender completamente lo que había visto. ¿Lo viste?, preguntó el extraño, su voz tensa, como si intentara leer la mente del aventurero. El joven asintió lentamente, su cuerpo rígido de miedo. ¿Qué era eso? ¿Un guardián? Sí, respondió el guía. Son como sombras vivientes, creaciones de la ciudad. No pueden ser tocadas, pero te verán si te acercas demasiado. Si se sienten amenazados, atacan. No hay piedad. El aventurero intentó no mostrar su miedo. No estaba preparado para enfrentarse a algo como esto. No había nada en su experiencia que lo preparara para seres que no podían ser tocados ni siquiera por la luz. La ciudad estaba viva, no solo en su estructura, sino en cada rincón, en cada grieta. Y esos guardianes eran su alma oscura, su fuerza más antigua. El extraño empezó a caminar hacia el círculo de piedras, y el aventurero lo siguió a una distancia prudente, sus ojos alerta a cualquier movimiento en las sombras. Cada paso que daba parecía cargar el aire de una tensión palpable, como si la ciudad estuviera observando, esperando. Al llegar al centro del círculo, el guía levantó una mano. Los símbolos en las piedras comenzaron a brillar con una luz grisácea, fría, como la luz de una luna distante. Los murmullos que llenaban la sala se hicieron más claros, como voces de aquellos que habían cruzado este umbral antes. Susurros, gritos apagados, que parecían llamar al aventurero, invitándolo a entender su destino. «Esto es lo que te lleva más allá», dijo el extraño, con un tono sombrío, como si estuviera hablando con una parte de sí mismo. «Este es el umbral. Aquí la ciudad reclama lo que le pertenece, y decide si puedes continuar o si debes ser devorado por su oscuridad». El aventurero sintió una presión en su pecho, como si algo lo estuviera empujando hacia la piedra en el centro del círculo. Las voces que lo rodeaban parecían estar invadiendo su mente, sus pensamientos. Se escuchaba el eco de los que habían caído antes que él, aquellos que nunca lograron salir. «No hay vuelta atrás», murmuró el guía. «Si cruzas este umbral, no podrás regresar. Y los guardianes sabrán lo que has elegido». Una nueva sombra emergió del borde de la sala, más grande que las anteriores, moviéndose rápidamente hacia ellos. El guía alzó la mano, y el brillo de los símbolos creció, expulsando la sombra, pero no por mucho tiempo. Algo había comenzado a moverse dentro de las paredes mismas, y el aventurero entendió que había llegado al punto de no retorno. Este capítulo profundiza en los temibles guardianes del umbral, criaturas sombras que patrullan los pasajes más profundos de la ciudad, y en el concepto del umbral como un punto de no retorno, donde la ciudad decide el destino de los que se atreven a cruzarlo. El aventurero ahora enfrenta la realidad de que la ciudad no solo lo está observando, sino que también lo está cambiando, empujándolo hacia lo desconocido. Capítulo 8. La decisión final. El círculo de piedras resplandecía con un resplandor tenue, pulsante, como un corazón que latía bajo la superficie de la ciudad misma. El aventurero se encontraba en su centro, con el extraño a su lado, rodeado de murmullos etéreos que parecían provenir de todas partes. Las sombras, invisibles en la oscuridad profunda de la sala, acechaban como presencias vivientes, y la presión en el aire se volvía insoportable. Las voces resonaban en su mente, susurros que se entrelazaban con sus propios pensamientos. Algunas hablaban en un idioma antiguo, otros murmuraban frases en una lengua que el aventurero no podía comprender, pero el tono era claro:
advertencias y promesas, como si la ciudad le ofreciera algo más grande, algo que podría cambiarlo para siempre, si estaba dispuesto a pagar el precio. No puedes escapar ahora, dijo el extraño, su voz grave. La ciudad ha marcado tu destino. Este es el último umbral. Lo que pase a partir de este momento ya no está en tus manos. La decisión está hecha. El aventurero intentó hablar, pero su voz era un eco distante. Algo lo mantenía inmóvil, como si el peso de la sombra sobre él le hubiera robado el control. Los murmullos se intensificaron, y de repente, una figura emergió del borde del círculo. Era alta, delgada, con un rostro cubierto por una máscara de metal que reflejaba la luz gris de las piedras. Era una figura humana, pero no lo era del todo. Su presencia parecía etérea, como si perteneciera a otro plano de existencia. ¿Quién eres?, preguntó el aventurero, con la voz temblorosa, sin saber si la figura podía oírlo o si solo estaba hablándole en su mente. Soy el guardián de la decisión, respondió la figura, su voz clara, pero con una cualidad inquietante, como si se escuchara en un eco lejano. El último filtro entre los elegidos y el olvido. La ciudad no se ofrece a todos, solo a aquellos que deben seguir su camino, aunque ese camino sea oscuro y peligroso. El extraño no dijo una palabra, pero su mirada fija en la figura era suficiente para mostrar que ya sabía lo que estaba por suceder. Había llegado el momento de que el aventurero tomara una decisión. ¿Qué debo hacer?, preguntó el aventurero, sus ojos buscando al extraño, pero éste solo permaneció en silencio, como un observador imparcial, ajeno a las consecuencias de la decisión que estaba a punto de tomar. La figura del guardián avanzó, y con cada paso, las sombras en la sala se alargaban y se retorcían, como si intentaran escapar de la luz que la figura proyectaba. Sus movimientos eran lentos y calculados, y cuando llegó frente al aventurero, sus ojos detrás de la máscara lo observaron fijamente. Debes elegir, joven viajero, dijo el guardián, su voz penetrando más allá de la conciencia del aventurero. Debes decidir si quieres seguir adelante, enfrentar lo que la ciudad te tiene preparado, o si deseas regresar. Pero regresas a un mundo que ya no te pertenecerá. La marca que has recibido es más que un símbolo. Es el lazo entre tú y la ciudad. Si decides irte, ella tomará lo que le pertenece. El aventurero sintió que el aire se volvía más denso. La sensación de que algo importante estaba a punto de suceder lo embargó. Ya no podía pensar con claridad. El peso de la decisión lo desbordaba. En su mente, las imágenes de lo que había visto hasta ahora pasaron rápidamente. Las sombras, los murmullos, los pasajes oscuros, y el misterio de la ciudad. ¿Qué hay si elijo seguir?, preguntó, sabiendo que las consecuencias podrían ser irreversibles, pero sintiendo una extraña atracción por lo desconocido, por lo que la ciudad le prometía. El guardián inclinó la cabeza ligeramente, y una risa fría, inhumana, se filtró a través de la máscara. Seguir es adentrarse más profundamente en la oscuridad. La ciudad te ofrecerá lo que no has encontrado en tu mundo, pero a un precio que solo los valientes o los locos aceptan pagar. Si decides avanzar, perderás parte de ti mismo. Pero obtendrás conocimiento, poder, y una comprensión que pocos pueden comprender. El aventurero pensó en las leyendas, las historias que había escuchado sobre aquellos que se atrevieron a entrar en la ciudad. Algunos decían que habían salido como sombras de lo que fueron, otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. ¿Sería él uno de esos? ¿Una sombra en la historia de la ciudad? ¿Y si elijo irme, qué pasará?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Si decides irte, dijo el guardián, la ciudad te dejará ir, pero en su mente, en sus recuerdos, serás un eco olvidado. Y tu vida nunca será la misma. Volverás, pero serás un extraño, un espectro entre los vivos, incapaz de hallar paz, incapaz de ser parte de lo que era tu mundo. Tu alma será marcada por lo que has visto aquí, y aunque tu cuerpo camine de nuevo entre los vivos, ya no serás uno de ellos. Un estremecimiento recorrió el cuerpo del aventurero. Estaba atrapado en un ciclo sin fin. Si seguía, perdería su humanidad, pero si regresaba, perdería algo aún más importante: su identidad. Los murmullos en la sala aumentaron de intensidad, llenando su mente de sonidos caóticos, voces clamando, preguntando, exigiendo una respuesta. La ciudad parecía viva, como si estuviera observando, esperando la elección final. Finalmente, el aventurero cerró los ojos por un instante. Al abrirlos de nuevo, sabía lo que debía hacer. La ciudad había hablado,
y él había escuchado. No podía dar marcha atrás. Seguiré, dijo, su voz firme, aunque su alma temblaba. Seguir adelante. Quiero saber qué hay más allá. El guardián asintió, su máscara reflejando la luz gris que emanaba de las piedras. Entonces, tu destino está sellado. Ya no hay vuelta atrás. La ciudad te reclama, y tú serás parte de ella. Con esas palabras, la figura del guardián comenzó a desvanecerse, su silueta desapareciendo en la niebla que llenaba la sala. La luz de las piedras brilló más intensamente, y el aventurero sintió un calor extraño recorrer su cuerpo. La ciudad había aceptado su decisión. El extraño lo miró con una expresión que podría haber sido pena o respeto. Es un camino largo y solitario, joven viajero. Has tomado la decisión. Ahora, solo el tiempo dirá si fue la correcta. El aventurero asintió, sin palabras, sabiendo que lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se había transformado en algo mucho más grande y aterrador. La ciudad, con su inmenso poder y su historia interminable, ahora lo tenía en su red. Vamos, dijo el extraño, comenzando a caminar hacia el pasaje oscuro que se abría ante ellos. El siguiente paso aguarda. Este capítulo explora la decisión crucial del aventurero, que debe elegir entre seguir adelante y adentrarse más profundamente en los misterios de la ciudad, o regresar a un mundo que ya no lo aceptará. La tensión entre el conocimiento y el precio que se paga por él es palpable, y la elección marca un punto de no retorno. La ciudad tiene el poder de cambiar al aventurero, pero también lo reclama, convirtiéndolo en una parte más de su enigma. Capítulo 9. El corazón de la ciudad. La niebla espesa que cubría la sala comenzó a disiparse lentamente mientras el aventurero y el extraño avanzaban por el oscuro pasaje que se abría ante ellos. La elección estaba hecha, y el precio que había decidido pagar lo rodeaba como una capa invisible, pesada y fría. La ciudad lo había marcado, y aunque no podía ver cómo, sentía el peso de esa marca en cada paso que daba. El suelo bajo sus pies crujía a cada movimiento, como si el propio edificio estuviera vivo y le ofreciera resistencia. El extraño caminaba delante de él, su figura difusa en la oscuridad, sin prisa, como si supiera exactamente a dónde iba, como si ya hubiera recorrido ese camino muchas veces antes. El aventurero miró a su alrededor, intentando comprender la naturaleza de lo que estaba viendo. Las paredes del pasaje eran irregulares, hechas de piedras que parecían no pertenecer a ningún tiempo conocido. No había lógica en su disposición. Las formas de las piedras eran extrañas, onduladas, casi orgánicas, como si se hubieran formado de una manera que desafiaba las leyes naturales. El aire estaba impregnado con un olor extraño, algo entre metal oxidado y tierra húmeda. De vez en cuando, sentía que una vibración recorriendo el suelo lo atravesaba, como si la ciudad misma estuviera respirando. Era imposible saber si se trataba de un efecto de su imaginación o de una realidad palpable, pero lo sentía profundamente en su pecho. ¿A dónde vamos?, preguntó el aventurero, intentando romper el silencio que lo rodeaba. Su voz resonó débilmente en el pasaje, como un susurro que se perdía en la oscuridad. ¿Qué hay más allá? El extraño no respondió de inmediato. Su paso nunca vacilaba, y su rostro no reflejaba ninguna emoción, pero el aventurero sabía que las respuestas estaban allí, en algún lugar del vasto laberinto que había decidido atravesar. Finalmente, el extraño habló, pero su voz era grave, cargada con un tono que hacía eco de los secretos que la ciudad guardaba. El corazón de la ciudad, dijo simplemente, como si esas palabras tuvieran un peso mucho mayor del que el aventurero podía comprender. Allí, todo se revela. Y allí, todo cambia. El aventurero sintió un estremecimiento. El corazón de la ciudad. La idea misma de un centro, un núcleo donde todo lo que la ciudad era, y todo lo que significaba, se reunía, lo llenaba de ansiedad. Sabía que no había vuelta atrás, pero no podía evitar sentir que lo que estaba a punto de descubrir podría destruirlo o cambiarlo para siempre. A medida que avanzaban, el pasaje comenzó a ampliarse. Las paredes se distanciaron, y el techo se elevó, como si de alguna manera los dos se adentraran en un espacio mucho mayor de lo que parecía. La oscuridad aquí era más densa, más profunda. Era como si los pasajes estuvieran absorbiendo la luz, como si el lugar fuera más antiguo que el tiempo mismo. De repente, una nueva luz apareció, primero tenue, como un brillo lejano, y luego creciente, hasta que se convirtió en una luz casi cegadora. El aventurero parpadeó,
sintiendo cómo su vista se adaptaba a la nueva intensidad. La luz emanaba de una abertura al final del pasaje, una puerta o una entrada que parecía surgir de la nada. El extraño hizo una pausa, y el aventurero lo alcanzó, observando con cautela la entrada ante ellos. Era una puerta gigantesca, hecha de un metal extraño que parecía brillar con una luz propia, una sustancia que el aventurero no podía identificar. El símbolo tallado en ella era el mismo que el que había visto en las piedras del círculo anterior, un diseño complicado y casi alienígena. «Este es el corazón de la ciudad», dijo el extraño, su tono grave. «Donde la esencia de lo que somos se encuentra con lo que tú serás». El aventurero tragó saliva, un nudo en la garganta. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué era lo que la ciudad había decidido que él sería? El temor se mezclaba con una creciente sensación de inevitabilidad. Ya no podía retroceder. La puerta, como un umbral, lo llamaba. Sin previo aviso, la puerta comenzó a abrirse lentamente. El sonido era bajo, profundo, como un suspiro ancestral, el crujir de una estructura que había estado cerrada durante siglos. Al principio, solo se veía oscuridad detrás de ella, pero a medida que se abría más, una luz cálida y dorada comenzó a filtrarse, iluminando las paredes circundantes. La luz era acogedora, pero también extraña, casi ilusoria, como si no perteneciera a este mundo. «Adelante», dijo el extraño, su voz ahora impregnada con una calma sobrenatural. «Es el momento». El aventurero dio un paso hacia adelante, y al instante, la luz se intensificó, bañándolo por completo. El calor que sentía no era físico, sino un calor que emanaba de su propio ser, un fuego interior que parecía responder al cambio en el ambiente. Cuando cruzó el umbral, la ciudad pareció cobrar vida de una manera completamente nueva. Las paredes respiraban, el suelo crujía, y las sombras a su alrededor se movían como si tuvieran voluntad propia. Frente a él se extendía una vasta sala, una cámara de dimensiones inconmensurables. En el centro, había una figura imponente, un ser de sombra y luz, cuyo cuerpo parecía ser a la vez sólido y etéreo. Su presencia llenaba toda la sala, y su mirada era intensa, como si pudiera ver cada rincón del alma del aventurero. «Has llegado», dijo la figura, su voz resonando en la mente del aventurero. No era una voz común, sino una corriente de pensamientos y emociones que lo atravesaban. «Bienvenido al corazón de la ciudad». El aventurero se sintió desbordado por la magnitud del lugar, como si todo lo que había vivido hasta ahora fuera insignificante frente a la presencia de esta entidad. La ciudad, en su totalidad, parecía estar presente allí, en ese corazón palpitante. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz casi un susurro. «¿Qué es este lugar?». La figura sonrió, una sonrisa que estaba llena de conocimiento y de misterio. «Este es el lugar donde se decide el destino. No solo de la ciudad, sino de todos los que entran en su abrazo. Aquí, tu voluntad será probada, y tu futuro será forjado». Las palabras de la figura llenaron la sala, y el aventurero sintió un peso abrumador sobre sus hombros. Este era el lugar donde todo se decidía, el centro de la ciudad. Y él, ahora, era parte de ella. Este capítulo marca la llegada del aventurero al corazón de la ciudad, un lugar de poder ancestral y misterio, donde las decisiones de su destino final serán tomadas. La sala es vasta, más allá de cualquier comprensión, y la presencia de una figura imponente sugiere que la ciudad tiene más secretos que revelarle. A medida que se adentra más en lo desconocido, el aventurero comienza a entender que su elección de seguir adelante no solo cambiará su vida, sino que lo conectará profundamente con el destino de la ciudad misma. Capítulo 10. La revelación del destino. La figura de sombra y luz flotaba frente al aventurero, su presencia envolviendo la vasta sala como un manto de oscuridad y resplandor. A medida que el aventurero se adentraba en el corazón de la ciudad, el peso de lo que estaba sucediendo lo oprimía, y el aire parecía espeso, casi irrespirable. Había algo profundamente antiguo en el ambiente, algo que lo hacía sentir tan pequeño e insignificante como una chispa frente a un incendio. El ser ante él, cuya forma cambiaba constantemente entre la luz brillante y las sombras profundas, lo observaba con ojos que no podía ver, pero que sentía penetrar en lo más profundo de su ser. El suelo bajo sus pies se había transformado, ahora estaba cubierto por una sustancia viscosa que emitía un brillo cálido, como si fuera el propio flujo de la ciudad viva. «¿Qué soy?», preguntó el aventurero, su voz temblando, el miedo y la fascinación entrelazados en sus palabras. «¿Qué está pasando aquí?».
La figura de la entidad sonrió, una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. Eres un elegido, viajero, dijo, y su voz retumbó en la mente del aventurero, como un susurro que se amplificaba a medida que resonaba en su interior. Pero no lo sabes aún. Lo sabrás pronto. El aventurero sintió como si un velo se levantara lentamente en su mente, revelando fragmentos de recuerdos, visiones fugaces de lugares, de personas, de escenas que no comprendía, pero que de alguna manera sentía profundamente conectadas a él. Cada visión estaba impregnada de una sensación de desdén, de un dolor lejano, como si su alma hubiera estado vinculada a este lugar desde tiempos inmemoriales. ¿Quién eres?, volvió a preguntar, esta vez con más fuerza. ¿Qué es esta ciudad? La figura, ahora completamente iluminada, parecía desintegrarse y reconstruirse a cada palabra, como si fuera una proyección de energía pura. Yo soy la conciencia de la ciudad, respondió finalmente. Soy el núcleo de este lugar. Soy lo que queda de los antiguos, lo que persiste más allá de la memoria de los mortales. La ciudad misma es más que una construcción física. Es un organismo, un ser que se alimenta del tiempo y de las almas que pasan por ella. Y tú, viajero, eres ahora parte de su existencia. El aventurero sintió un estremecimiento profundo en su pecho, como si la realidad misma se estuviera desmoronando a su alrededor. ¿Yo soy parte de la ciudad? ¿Cómo es eso posible? Soy un hombre, un ser humano. No entiendo. Lo que llamas humanidad es solo una capa superficial, continuó la figura, su voz resonando con una calma inquietante. Lo que eres ahora es un viajero que ha cruzado el umbral de lo conocido. La ciudad no solo absorbe los cuerpos, absorbe las almas, los recuerdos, las esencias mismas. Tú has elegido, sin saberlo, unirte a ella. Y a partir de este momento, tu alma se fusionará con la de la ciudad. El aventurero dio un paso atrás, tratando de procesar lo que estaba escuchando. El miedo lo invadió, y por un momento, deseó haber elegido otro camino, regresar antes de que fuera demasiado tarde. Pero al mismo tiempo, había algo en el que se resistía a huir, algo que lo mantenía en este lugar oscuro y aterrador. Había tomado la decisión, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Pero, ¿cómo puedo regresar?, preguntó, temeroso. ¿Hay alguna forma de salir de aquí? La figura lo observó con una mirada profunda, como si pudiera ver cada pensamiento que cruzaba por su mente. El regreso ya no es una opción. La ciudad no permite que aquellos que tocan su corazón se alejen sin que queden marcados para siempre. Si intentaras escapar, tu alma quedaría atrapada entre sus pasillos, una sombra eterna que nunca encontraría paz. La única forma de liberarte es abrazar tu destino y convertirte en lo que la ciudad necesita que seas. El aventurero sintió que el suelo bajo sus pies se volvía más blando, como si estuviera a punto de hundirse en la misma esencia de la ciudad. No podía comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sentía que una transformación estaba en marcha. No solo física, sino algo más profundo, más ancestral. ¿Qué necesita la ciudad de mí?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Qué debo hacer? La figura se acercó a él, y aunque no tocó su cuerpo, el aventurero sintió una presión invisible que lo rodeaba, como si estuviera siendo empujado hacia una comprensión más grande. La ciudad necesita que la guíes, viajero. Ha estado esperando durante siglos a alguien como tú. Alguien con la voluntad de comprender su verdad, de desvelar sus secretos. Eres más que un simple humano ahora. Eres el próximo guardián de sus puertas, el nuevo eco en sus pasillos interminables. Guardia, de sus puertas, murmuró el aventurero, atónito. ¿Qué significa eso? La ciudad ha pasado por ciclos interminables, explicó la figura, su voz como una corriente de pensamientos. Ha sido construida y destruida, olvidada y redescubierta. Pero siempre ha permanecido, siempre ha persistido. Y cada vez que un ser como tú cruza su umbral, el ciclo comienza de nuevo. El elegido se convierte en su guardián, y su destino está ligado al de la ciudad misma. Tú serás su voz en el mundo, y su voluntad se reflejará en ti. No hay retorno, solo integración. Las palabras de la figura comenzaron a girar en la mente del aventurero como una tormenta de pensamientos y emociones. Había tomado una decisión, sí, pero ahora entendía que esa decisión no era solo sobre él. Había elegido ser parte de algo mucho más grande, algo que no podría escapar ni siquiera si lo deseara. La ciudad lo había reclamado,
y ahora su destino era una parte de la eternidad de la ciudad. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a brillar intensamente. Las luces doradas se expandieron, envolviendo su cuerpo en un resplandor cegador. El aventurero levantó las manos, intentando protegerse de la luz, pero pronto se dio cuenta de que no podía escapar. La ciudad lo había absorbido por completo. «Este es tu destino», dijo la figura, su voz suavizándose. «El próximo guardián de la ciudad. Tómalo, o sé consumido por el olvido». En ese momento, el aventurero entendió. No había marcha atrás. Había elegido abrazar la ciudad, y con ello, se convertía en parte de su eternidad, su historia y su destino. Este capítulo profundiza en la revelación del destino del aventurero, quien se entera de que al cruzar el umbral de la ciudad, no solo había elegido su destino, sino que se había fusionado con la propia ciudad. Ahora, él es el próximo guardián, el próximo ser que llevará el peso de la voluntad de la ciudad, siendo su voz y parte de su eterno ciclo. La ciudad, más que un lugar físico, es un organismo vivo que absorbe y transforma, y el aventurero es la próxima pieza en su maquinaria ancestral. Capítulo 11. El eco de la eternidad. El resplandor dorado que envolvía al aventurero parecía desvanecerse lentamente, como si la ciudad estuviera despojando poco a poco su capa luminosa para revelar algo más profundo, más antiguo. Al principio, todo lo que sentía era una inmensa presión, como si el aire mismo estuviera siendo comprimido a su alrededor. Pero gradualmente, esa sensación se transformó, se asentó en su pecho como un peso denso, una responsabilidad que no había anticipado, pero que ya era suya. Cuando el resplandor desapareció por completo, se encontraba nuevamente en la vasta sala, pero algo había cambiado. Las paredes ahora parecían palpitar, como si respondieran a su presencia. La ciudad, su latido, lo rodeaba, y el silencio era abrumador. No estaba solo, sin embargo, sentía que la ciudad misma lo observaba, esperando. La figura frente a él, que ya no era tan difusa ni cambiante, lo miraba con una expresión que no era humana, pero que parecía comprender su inquietud. El aventurero estaba viendo más allá de su forma. Sentía que cada fragmento de la ciudad, cada piedra, cada grieta, lo estaba evaluando, registrando su existencia. «¿Qué debo hacer?», preguntó el aventurero, su voz ahora más firme, pero aún cargada de dudas. «¿Cómo se supone que debo ser el guardián de algo como esto?». La figura sonrió, aunque no lo hizo de manera que pudiera distinguir una emoción particular. Era una sonrisa que reflejaba tanto sabiduría como una infinitud de experiencias. «No es algo que puedas comprender en un instante. La ciudad es eterna, pero el tiempo para ti, mortal, es limitado. Ser guardián no es una tarea sencilla, pero es la única forma en que puedes dejar tu huella en ella». El aventurero sentía que las palabras de la figura resonaban en su mente, pero había algo más que no alcanzaba a comprender por completo. ¿Cómo podía un hombre ser guardián de algo tan vasto, tan antiguo? ¿Qué se esperaba de él, exactamente? La figura se acercó, y a medida que lo hacía, las sombras de la sala parecían desplazarse, como si se apartaran para dejarle espacio. De alguna manera, el aventurero sentía que la figura no estaba caminando como un ser humano, sino que se deslizaba entre los pliegues del tiempo, como si fuera una manifestación de algo mucho más grande que su propia forma. «Lo primero que debes entender», dijo la figura en voz baja, como un susurro que se infiltraba en el aire, «es que tu alma está unida a la ciudad ahora. Los ecos de todos los guardianes pasados resuenan en tu mente. Sus recuerdos, sus pensamientos, sus errores, todo lo que ellos fueron, ahora está dentro de ti. Y a medida que el tiempo avance, sentirás cómo esas memorias te cambian. Lo que fuiste, lo que eres, lo que serás, todo se fusiona aquí». El aventurero cerró los ojos un momento, intentando asimilar las palabras. Al principio, pensó que era una metáfora, pero pronto se dio cuenta de que no lo era. No estaba preparado para esto. No estaba preparado para llevar el peso de las almas de aquellos que habían sido guardianes antes que él. Los recuerdos de tantas vidas pasadas inundaban su mente, recuerdos de épocas lejanas, de personas que ya no existían, pero que, de alguna manera, vivían en él. «¿Cómo puedo manejar todo esto?», murmuró, su voz quebrada por el miedo. «No soy como ellos. No soy eterno». La figura pareció comprender la lucha interna del aventurero, y con una tranquilidad inhumana, le respondió: «La ciudad no espera que seas eterno, solo que seas capaz de soportar su peso. La eternidad no te pertenece,
pero la ciudad necesita que estés aquí, que seas su voz en el mundo. Serás su puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre el pasado y el futuro. El aventurero miró al frente, observando la sala infinita que se extendía ante él. ¿Cómo podía alguien como él ser parte de algo tan colosal? ¿Cómo podía comprender las exigencias de una ciudad que no solo era un lugar físico, sino una conciencia viviente que absorbía a aquellos que la cruzaban? Pero, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con el mundo allá afuera?, preguntó, señalando la vasta oscuridad que parecía rodear el espacio más allá de la ciudad. ¿Qué pasa si quiero regresar? ¿Qué pasa con los que dejé atrás? La figura pareció vacilar, y por un momento, el aire se volvió pesado. La ciudad no puede ser escapada, dijo con voz grave. Aquellos que cruzan el umbral son absorbidos por su esencia, y aunque aún puedas recordar lo que dejaste atrás, nunca serás el mismo. La ciudad ha hablado, y ahora debes escucharla. Tu vida, como la conocías, ha terminado. El eco de la eternidad ya está en tu sangre. Un estremecimiento recorrió el cuerpo del aventurero. Las palabras de la figura se asentaron como una carga imposible de quitar. Había tomado una decisión, sí, pero ahora entendía que esa decisión lo ataba a algo mucho más grande que él. La ciudad había elegido su destino, y aunque podía recordar su vida pasada, ya no era parte de ella. Era parte de la ciudad, su guardián, su testigo. Pero, ¿qué se supone que debo hacer ahora?, dijo, con un hilo de desesperación en su voz. La figura levantó una mano, y en su palma, una luz débil comenzó a brillar. Ahora, viajarás a lo más profundo de la ciudad. Allí, donde el corazón palpitante reside, tendrás que enfrentar lo que aún queda por entender. Las sombras que habitan la ciudad necesitarán ser enfrentadas. Los secretos aún no revelados serán los que guíen tu futuro. El aventurero miró la luz que brillaba en la palma de la figura, sintiendo que el camino por delante no solo era incierto, sino que lo cambiaría para siempre. No había marcha atrás, no había dudas posibles. Había cruzado el umbral, y ahora era parte de la ciudad, destinado a vivir y a ser consumido por ella. Camina con cuidado, guardián, susurró la figura. La ciudad no perdona, pero en su abrazo, se encuentra la clave de todo. Este capítulo revela más sobre el papel que el aventurero desempeñará como guardián de la ciudad, absorbiendo no solo su destino, sino también las memorias de aquellos que lo precedieron. La ciudad misma se presenta como un ente vivo, eterno y en constante cambio, que absorbe a quienes la cruzan y les otorga un destino indescifrable pero inescapable. La figura, como representante de la conciencia de la ciudad, le indica que la lucha del aventurero recién comienza, ya que debe enfrentarse a los secretos y sombras que aún habitan en su interior. Capítulo 12. Las sombras del corazón. El suelo bajo los pies del aventurero era frío, incluso helado, pero a medida que avanzaba por los pasillos interminables, algo dentro de él le decía que ya no estaba simplemente caminando por un lugar físico. La ciudad misma parecía tener una respiración, un pulso que resonaba con fuerza, haciendo que las paredes se movieran, se expandieran y se contrajeran, como si la ciudad misma estuviera viva, procesando y absorbiendo todo lo que entraba en su dominio. La luz de la figura que lo había guiado se desvaneció, y en su lugar, una oscuridad más profunda se extendió a su alrededor. Cada paso lo llevaba más adentro de la ciudad, más allá de lo que había visto antes, adentrándose en un laberinto de pasillos que no parecían seguir ninguna lógica. Los muros eran altos, escarpados, cubiertos de símbolos extraños que cambiaban de forma a medida que los observaba, como si intentaran comunicarse con él de una manera que no podía entender. El aventurero sabía que su destino lo esperaba en algún punto de este interminable laberinto, pero el miedo se apoderaba de él a cada paso que daba. Sabía que no podía retroceder, no podía escapar de lo que ya era suya, la ciudad lo había reclamado, y él era parte de su historia ahora. Pero el precio de esa pertenencia se sentía más pesado con cada momento que pasaba en las profundidades de ese lugar. Finalmente, llegó a una gran cámara, un espacio que parecía vasto más allá de lo que sus ojos podían medir. En el centro de la sala, un altar oscuro se erguía, rodeado por un círculo de calaveras. Los cráneos eran enormes, vacíos y desconectados de cualquier cuerpo, pero aún parecían vigilar la sala con una mirada penetrante, como si las almas de aquellos que habían sido absorbidos por la ciudad aún estuvieran atrapadas dentro de ellos. De repente, una sombra se deslizó entre las calaveras, y el aire se tensó, como si una presencia antigua y poderosa estuviera despertando. El aventurero no podía ver la forma de la sombra, pero la sintió cerca,
mucho más cerca de lo que deseaba. Bienvenido al corazón de la ciudad, dijo una voz, y al oírla, el aventurero sintió un estremecimiento en su espina dorsal. La voz no venía de ninguna parte en particular, sino que parecía emanar de las paredes mismas, de las calaveras, de la misma ciudad. Era una voz que no pertenecía a un ser humano, pero tampoco a algo que pudiera entender. Era una voz de innumerables vidas, una que se deslizaba entre las fibras de la existencia misma. El aventurero dio un paso atrás, pero no pudo moverse. Algo lo mantenía en su lugar, una fuerza invisible que parecía conectar su ser con la esencia misma de la ciudad. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa, pero su alma comenzaba a comprender que no habría respuestas fáciles. ¿Qué es esto? La sombra comenzó a materializarse lentamente, y mientras lo hacía, una figura sombría tomó forma en el altar, una figura alta y delgada, envuelta en una capa negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como si fueran dos pozos profundos de oscuridad. No hay respuesta fácil para una pregunta como esa, dijo la figura, su voz vibrando en las paredes de la cámara. Soy uno de los que habitan este lugar. Soy parte de lo que la ciudad es, y lo que tú llegarás a ser. Los guardianes del pasado y los del futuro se entrelazan aquí, en este lugar sagrado y maldito. El aventurero se sintió atrapado en la magnitud de las palabras de la figura. Había algo más en juego aquí, algo que no podía comprender completamente. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz más firme ahora, aunque no estaba seguro de lo que se le pedía. ¿Qué debo hacer? La figura avanzó hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que parecía atravesar su alma. Lo que la ciudad quiere de ti no es algo que puedas rechazar. Tú serás su guardián, pero más allá de eso, serás su juicio. La ciudad se alimenta del tiempo, de las almas que entran en ella, pero a veces, hay quienes deben ser juzgados. Hay aquellos que, al igual que tú, cruzan su umbral y se convierten en parte de su eternidad, pero no todos son dignos de tal destino. Algunos, como tú, están destinados a probar la verdad de la ciudad. El aventurero sintió que sus piernas se debilitaban bajo el peso de esas palabras. Judicar, repitió, confundido. ¿Cómo puedo ser juez de algo tan vasto, tan antiguo? Porque eres parte de ella ahora, dijo la figura. Tus recuerdos, tus pensamientos, tus emociones se entrelazan con los de los antiguos guardianes. Puedes ver lo que ellos vieron, sentir lo que ellos sintieron, y en tu corazón reside el juicio que la ciudad requiere. De repente, la figura desapareció, y el silencio llenó la sala una vez más. El aventurero se encontró solo, rodeado por las calaveras que aún lo observaban con sus vacíos ojos. Pero algo había cambiado dentro de él. La ciudad lo había marcado, no solo como su guardián, sino también como su juicio, el ser que determinaría qué almas merecían un lugar en su interior y cuáles serían consumidas por sus sombras eternas. Sintió el peso de la ciudad presionando sobre su alma, y por primera vez, comprendió la magnitud de lo que había aceptado. No solo era parte de la ciudad, era la voz de su juicio, la balanza sobre la que descansaban las almas que cruzaban su umbral. El aventurero dio un paso hacia las calaveras, y mientras lo hacía, una visión surgió ante él, una visión de la ciudad misma, tal como había sido antes de su caída. En su esplendor, era una ciudad de luces brillantes y cielos azules, llena de vida y esperanza. Pero esa visión se desvaneció rápidamente, reemplazada por una imagen de desolación, de muerte. La ciudad había sido construida sobre los restos de innumerables civilizaciones, cada una arrasada por su propio destino. Es el ciclo de la ciudad, susurró una voz en su mente. Un ciclo que nunca termina. Y ahora, tú eres su árbitro. El aventurero miró la oscuridad que lo rodeaba. La ciudad lo había marcado. No podía escapar, no podía deshacer lo que había hecho. Ahora debía caminar por el sendero que la ciudad le había trazado, enfrentarse a las sombras que habitaban en su corazón, y decidir el destino de las almas que, al igual que él, cruzaban su umbral. Este capítulo profundiza en el papel del aventurero como juez de las almas que entran a la ciudad, revelando la magnitud de su destino y el peso de su nueva función. La ciudad no solo lo ha elegido como guardián, sino también como la voz de su juicio, el encargado de determinar qué almas merecen ser absorbidas y cuáles serán consumidas por las sombras de la eternidad. A medida que se adentra más en el corazón de la ciudad, el aventurero se enfrenta a la realidad de su rol y a la comprensión de que, aunque no puede cambiar su destino, ahora tiene el poder de decidir el destino de otros.
Capítulo 13. La ruina de las almas. El silencio en la gran cámara era casi insoportable. El aventurero había sido marcado por la ciudad, y mientras caminaba por los pasillos en dirección a lo que parecía ser su destino, una extraña sensación de desolación lo invadía. Las voces del pasado, los susurros de los antiguos guardianes, lo rodeaban, pero no podía entender completamente sus palabras. Solo sabía que cada paso lo acercaba más a un destino que no podía escapar, a un juicio que debía cumplir. Mientras caminaba, los símbolos en las paredes comenzaban a brillar con una luz tenue, como si estuvieran vivos, respirando en un patrón que no parecía ser de este mundo. A veces, los símbolos tomaban forma, representando imágenes de antiguos rituales, ciudades caídas y hombres y mujeres que habían sido consumidos por el poder de la ciudad. Y en esas imágenes, él podía ver algo más, algo oscuro y lleno de desesperación. Las almas atrapadas en su interior. Aquellos que habían cruzado el umbral, aquellos que ya no podían regresar. En ese momento, una puerta apareció ante él. No estaba allí antes, no la había visto en su primer paso por el pasillo, pero ahora parecía la única salida. La puerta era alta y estaba tallada en madera negra, adornada con símbolos que eran familiares pero inquietantes. En su centro, una figura tallada representaba a un hombre encadenado, sus ojos vacíos mirando hacia el horizonte, mientras los grilletes que lo mantenían atrapado se extendían hasta el borde de la puerta. El aventurero no podía evitar sentirse atraído por esa figura. Sus propios grilletes, invisibles pero siempre presentes, se tensaron en su mente, recordándole lo que había perdido. El hombre encadenado no era solo una imagen tallada en la madera. Era él. Era su alma, atrapada en la ciudad. Con una mezcla de miedo y determinación, empujó la puerta. Al abrirse, una explosión de aire pesado lo envolvió, y un susurro lejano pareció provenir del interior de la sala. Avanzó, dando un paso tras otro, hasta que sus pies tocaron una superficie suave, como si el suelo estuviera cubierto por una capa de polvo antiguo. La sala era vasta, mucho más grande que cualquier otra que hubiera visto antes, y en su centro había una especie de altar de piedra, rodeado por más calaveras, pero no eran las calaveras vacías que había encontrado antes. Estas tenían algo más en sus ojos, algo que los hacía parecer vivientes, como si aún conservasen la esencia de los que una vez las habitaron. Al acercarse, una voz, esta vez mucho más clara, lo llamó. Era una voz que reconoció, pero que no había escuchado antes. Una voz femenina, suave pero llena de autoridad, que provenía de una figura sentada en el altar. No era una figura que pudiera ver completamente. Su rostro era una sombra, como si estuviera envuelta en niebla, pero sus ojos brillaban con una intensidad dorada, como si fueran dos soles diminutos. «Has llegado», dijo la voz, y el tono estaba cargado de algo profundo, algo que solo podía describir como un susurro de destino. «Tú, el elegido. El que juzgará a los que han cruzado el umbral de la ciudad. El que se convertirá en el peso de la balanza». El aventurero se detuvo, paralizado. «¿Qué eres?», preguntó, su voz tensa, pero algo dentro de él lo instaba a seguir hablando. «¿Y qué quieres de mí?». La figura, o lo que fuera, sonrió, una sonrisa que no era humana, sino que emanaba de la propia esencia de la ciudad. «Yo soy parte de la ciudad, tal como lo eres tú ahora. Como el guardián y el juez, has comenzado a comprender lo que significa habitar este lugar, pero aún te falta mucho por entender». Con un movimiento lento, la figura se levantó del altar, y la niebla que la envolvía pareció disiparse, revelando una silueta femenina, alta y delgada, vestida con ropas de un tejido oscuro que parecía absorber toda la luz. Su presencia era imponente, pero también era profundamente triste, como si llevara la carga de un conocimiento que ni siquiera ella misma quería comprender completamente. «Lo que ves a tu alrededor no es solo la ciudad», continuó la figura, su voz como un eco lejano. «Es un reflejo de las almas atrapadas, las almas que cruzaron aquí con esperanza o desesperación, con sed de poder o por pura curiosidad. La ciudad consume todo lo que toca, pero no todos los que entran son destinados a ser absorbidos. Algunos, como tú, deben ser juzgados». El aventurero dio un paso atrás, sintiendo una presión abrumadora sobre su pecho. «¿Cómo puedo juzgar algo así? No soy un dios, ni una fuerza cósmica. Soy solo un hombre, perdido entre los recuerdos de quienes fueron antes que yo». La figura lo miró fijamente, sus ojos dorados brillando como dos estrellas lejanas.
Es precisamente por ser hombre que eres adecuado para este juicio. Tú no vienes de un lugar eterno. Tú eres de un mundo donde la mortalidad es lo único que define la vida. Pero dentro de ti reside algo más. El juicio no solo viene del poder, sino de la capacidad de comprender la fragilidad. ¿No lo ves? Lo que juzgas no es solo la ciudad, es el alma humana misma, con toda su grandeza y su miseria. Con un gesto, la figura señaló las calaveras que rodeaban el altar. Cada uno de estos cráneos pertenece a alguien que fue consumido por la ciudad, alguien que fue absorbido por sus promesas, por sus ilusiones. Todos ellos tuvieron una oportunidad, como tú la tienes ahora. Pero ahora son parte de la ciudad. Algunas almas son demasiado fuertes para ser devoradas, otras son demasiado débiles, y algunas simplemente están vacías, perdidas en sus propios errores. El aventurero miró las calaveras con una mezcla de horror y comprensión. Cada uno de esos cráneos representaba una vida, una historia que se había perdido en las profundidades de la ciudad. Y él, ahora, era el único que podía determinar quién de ellos merecía un lugar en su eterna existencia y quién sería destruido por su propia desesperación. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, preguntó, su voz quebrada. ¿Cómo puedo juzgar todo esto? La figura lo miró, su expresión imperturbable. La ciudad te ha dado el poder, pero el juicio no es un acto de fuerza. Es un acto de compasión. No todo lo que entra aquí es malvado, pero todos los que cruzan deben ser entendidos. Tú serás el guardián, el que da y quita la eternidad, el que da sentido a lo que no tiene ninguno. Con esas palabras, la figura desapareció en un susurro, dejando al aventurero solo en la oscuridad. La ciudad se estremeció a su alrededor, y él comprendió que su destino estaba sellado. No podía escapar. Ya no era solo un hombre. Era el juez de las almas que cruzaban el umbral de la ciudad. Ahora, el peso de la ciudad estaba sobre él, y tendría que enfrentar lo más aterrador de todo, el juicio de su propia alma. Este capítulo profundiza en el concepto del juicio de las almas, el rol del aventurero como guardián y juez de la ciudad. Se revela que no se trata de un simple poder para decidir el destino de las almas, sino de una compasión que debe guiar su juicio. La ciudad consume y transforma a aquellos que cruzan su umbral, pero solo algunos están destinados a ser parte de ella, mientras que otros deben ser destruidos. La lucha interna del aventurero crece a medida que se da cuenta de que debe juzgar no solo a los demás, sino también a sí mismo. Capítulo 14. Los ecos de la eternidad. El aire en la ciudad había cambiado. Ya no era solo frío, sino que parecía estar impregnado de un peso palpable, una presión sobre los hombros del aventurero que lo hacía sentir más pequeño con cada paso que daba. Cada rincón de la ciudad le susurraba, llamándolo a enfrentarse a su destino, pero aún no comprendía la totalidad de su papel. La figura que había encontrado en el altar, su extraña guía y sus palabras llenas de misterio, lo habían dejado marcado, pero las dudas seguían creciendo dentro de él. Eres el juez. El guardián. Las palabras resonaban en su mente. La ciudad lo había elegido, pero ¿era él realmente capaz de cumplir con la tarea que le había sido encomendada? ¿Qué tipo de juez podría ser cuando aún se veía a sí mismo como un simple hombre? Y lo peor, ¿cómo podría enfrentarse a los ecos de todas esas almas atrapadas sin perderse en su propia desesperación? Caminó por pasillos interminables, la oscuridad a su alrededor vibrando con una energía fría y sin compasión. Los símbolos en las paredes parecían moverse, como si observaran y se burlaran de él. Sentía su mirada sobre su piel, una presencia invisible que lo rodeaba, como si la ciudad misma estuviera respirando y esperando que tomara una decisión, una acción, un paso definitivo hacia su destino. De repente, la ciudad pareció abrirse ante él. Una gran sala, iluminada por una luz irreal, lo recibió. En el centro de la sala, una gran figura se erguía, rodeada por más calaveras, pero estas eran diferentes. Estaban alineadas en un círculo perfecto, sus ojos vacíos y su presencia fría, pero sus bocas estaban entreabiertas, como si quisieran hablar, como si pudieran emitir un sonido que rompiera la profunda quietud de la sala. En el centro de la figura, una figura humana, o lo que parecía humana, se encontraba de pie. Era una figura que no tenía rostro, pero aún así irradiaba una poderosa sensación de conocimiento, de sabiduría antigua, que sobrepasaba cualquier comprensión mortal. «Has llegado finalmente». La voz provenía de la figura sin rostro, pero al mismo tiempo parecía emanar de todas partes.
La ciudad misma parecía estar hablando a través de esa presencia. La vibración de la voz era profunda y resonante, como si proviniera de lo más profundo de la tierra o del mismo abismo que existía más allá de la comprensión humana. ¿Quién eres? El aventurero preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Cada paso que había dado lo había llevado a este momento, al encuentro con una entidad más allá de lo que conocía. Soy la eternidad. La memoria de todas las almas que han cruzado este umbral. Los susurros de aquellos que no pudieron escapar, aquellos que se perdieron en las sombras. La figura se movió ligeramente, y el aire alrededor del aventurero se cargó con una sensación de inminente revelación. Soy el peso de cada decisión, la razón por la que esta ciudad sigue existiendo, consumiendo, destruyendo. El aventurero sintió cómo el miedo se apoderaba de su ser. Esta era la fuente. Esta era la entidad que gobernaba la ciudad, el centro mismo del poder que había estado detrás de la creación de todo lo que él había visto. Sin embargo, algo dentro de él lo mantenía firme. No podía dar un paso atrás. No podía permitir que el peso de la oscuridad lo aplastara. Tenía una misión. Tenía que entender. ¿Por qué me elegiste a mí? Su voz salió baja, casi como un susurro, pero cargada de desesperación. ¿Qué soy yo para juzgar a los que cruzan este umbral? La figura sin rostro giró lentamente hacia él, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de su cuerpo, de su alma. Porque tú eres lo que ellos fueron. La respuesta era simple, directa. Tú eres humano. Tienes los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas limitaciones. Pero también tienes la capacidad de ver el vacío. El aventurero parpadeó, confundido. ¿El vacío? Sí. El vacío en el que las almas se pierden. La figura se acercó lentamente, su forma flotando sobre el suelo. La ciudad no es solo un lugar físico. Es un lugar donde se reúnen las almas. Un lugar donde todo lo que ha existido se convierte en una sola masa de recuerdos, de deseos y de pesadillas. La ciudad los consume, pero no todos son dignos de su eternidad. Algunos deben ser destruidos, eliminados, para que otros puedan vivir. El aventurero tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras caer sobre él. ¿Cómo puedo decidir quién vive y quién muere? La figura sin rostro se inclinó ligeramente, como si estuviera a punto de compartir un secreto muy antiguo. Eso, hijo de la humanidad, es lo que te convierte en el guardián. Porque en tu alma reside la misma fragilidad que las almas que has de juzgar. Tú no eres inmune a la ciudad, ni a su poder. Pero tú puedes sentir lo que ellos sienten. Puedes entender su dolor. Y esa es tu mayor fortaleza. De repente, la figura se desvaneció, y el aire volvió a ser pesado y sombrío. Las calaveras a su alrededor comenzaron a susurrar, sus voces apagadas pero llenas de desesperación. El aventurero dio un paso atrás, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros con todo su peso. El juicio no era solo una cuestión de poder. Era una cuestión de entender la humanidad. De entender a los que cruzaban el umbral, de percibir el dolor, la culpa y el arrepentimiento que los atrapaba en la ciudad. No se trataba solo de castigar, sino de sentir lo que ellos sentían. Y ese era el precio que tendría que pagar. Cuando la figura volvió a desaparecer, el aventurero se quedó allí, en medio de la sala, mirando las calaveras que lo rodeaban. Cada una representaba una historia, una vida que se había perdido, y ahora él era el único capaz de decidir qué destino les aguardaba. El juicio estaba a punto de comenzar. Y la ciudad, su ciudad, esperaba. Este capítulo marca un giro crucial en la historia, donde el aventurero se enfrenta a la figura central que guía el destino de las almas atrapadas en la ciudad. Aquí se profundiza en el concepto de juicio, revelando que el papel del aventurero como guardián y juez no es solo una cuestión de poder, sino también de empatía y comprensión de la humanidad. El juicio se convierte en un proceso profundamente humano, uno donde la fragilidad y la conexión emocional son esenciales para determinar el destino de las almas. La ciudad de las calaveras no es solo un lugar de condena, sino un reflejo de los dilemas existenciales que todos los seres humanos enfrentan. Capítulo 15. El último juicio. La ciudad era un abismo de sombras y ecos, una vastedad donde la luz nunca tocaba el suelo y el tiempo no existía. Cada paso que daba el aventurero resonaba como un latido dentro de su pecho,
recordándole que su destino estaba unido de manera inquebrantable al de aquellos que habían cruzado el umbral de la ciudad. Había comprendido que no podía escapar de su papel. No era solo un hombre perdido en un mundo extraño y sin sentido. Era el juicio mismo, una figura que debía decidir el destino de las almas atrapadas, de los condenados que llegaban a este lugar sin salida. Pero mientras caminaba por los pasillos, una nueva sensación comenzó a formarse en su interior. El peso de la responsabilidad lo estaba desbordando. Los murmullos de las calaveras lo rodeaban constantemente. No hablaban en voz alta, pero sus palabras, cargadas de sufrimiento y arrepentimiento, lo atravesaban. Cada uno de esos ecos representaba una vida que había sido consumida por la ciudad, y ahora su destino estaba en las manos del aventurero. A veces, en sus momentos más oscuros, se preguntaba si realmente podría tomar las decisiones correctas. ¿Cómo juzgar el alma de alguien que había sido consumido por la desesperación, por la codicia, por los errores del pasado? ¿Cómo decidir quién merecía la redención y quién debía ser destruido? Finalmente, llegó a una sala más grande que las anteriores, una que parecía no tener fin. La ciudad misma se extendía ante él, un vasto océano de calaveras y figuras sombrías. El techo parecía desaparecer en la distancia, y el suelo estaba cubierto por una capa de polvo tan antigua que casi parecía petrificada. Aquí, en este vasto espacio, se encontraba la última prueba. En el centro de la sala había un altar, mucho más grande que cualquiera que hubiera visto antes. Sobre él reposaba un único objeto, un libro antiguo, cubierto de polvo y desgaste. Sin embargo, cuando el aventurero se acercó, el libro comenzó a brillar con una luz cálida, como si hubiera estado esperando su presencia. El libro parecía contener el secreto de la ciudad, el destino de las almas, y tal vez, la clave para comprender por qué había sido elegido para esta tarea tan monumental. Sin pensarlo, extendió la mano y abrió el libro. Las páginas, aunque cubiertas por el paso del tiempo, comenzaron a moverse con una extraña fluidez, como si el mismo aire dentro de la sala se convirtiera en parte de la historia escrita en él. De repente, las palabras en el libro se iluminaron, y el aventurero pudo ver que las almas que había juzgado hasta ahora estaban representadas en ese libro. Cada nombre estaba marcado, cada destino escrito, pero había algo más. Almas vacías, nombres sin historia, sin alma. Aquellos que habían sido completamente consumidos por la ciudad, sin esperanza, sin redención. Con un estremecimiento, el aventurero comprendió lo que debía hacer. No se trataba solo de elegir a quienes debían ser destruidos o perdonados, sino de decidir el destino de las almas vacías, aquellos que ya no tenían esperanza, que ya no tenían nada por lo que luchar. El juicio final no es solo decidir quién vive y quién muere, pensó, sino quien permanece en la oscuridad para siempre. La sala comenzó a temblar. El suelo crujió bajo sus pies, y la ciudad pareció respirar más rápido, como si todo estuviera a punto de colapsar. De repente, una sombra se levantó ante él, una figura imponente, envuelta en una niebla negra que parecía consumir la propia luz. La figura era más alta que cualquier ser humano, su rostro una máscara de sombras y tormentas. «Has llegado al final del camino», la figura habló, su voz profunda y resonante, como el eco de 1000 almas perdidas. «¿Estás listo para tomar la decisión definitiva?» El aventurero se quedó en silencio, sintiendo el peso de las palabras. ¿Cómo podría estar listo para una tarea tan monumental? Cada alma, cada vida que había tocado, le pesaba como una carga en el corazón. Y ahora, frente a esa figura que parecía el final absoluto, se encontraba solo con sus dudas. «¿Qué ocurrirá si elijo mal?», preguntó con voz firme, aunque temblorosa. «¿Qué pasa si no soy capaz de juzgar correctamente?». La figura soltó una risa baja y amarga, y la niebla negra que la envolvía comenzó a disolverse lentamente, revelando una figura más humana. Era la misma figura sin rostro que había encontrado antes en el altar. Su voz, ahora suave y casi maternal, susurró: «No te preocupes por el error, porque no hay error. Solo hay elección. En este lugar, lo que elijas será lo correcto, aunque no puedas comprenderlo completamente. El juicio no es un acto de perfección, sino de aceptación». El aventurero tragó saliva. Miró el libro frente a él, luego a la figura, y comprendió lo que le estaba diciendo. El juicio no era sobre la perfección, sino sobre aceptar el dolor, la lucha y las decisiones que conlleva ser humano. Con una nueva determinación, cerró el libro. La sala se calmó.
El aire pesado comenzó a aligerarse, y las sombras se desvanecieron. El peso de la ciudad no se disipó, pero al menos ahora entendía lo que debía hacer. Ya no estaba luchando contra un destino que no podía controlar. Había encontrado la fuerza para elegir, y esa elección lo liberaba, aunque solo fuera por un momento. La figura sin rostro desapareció en un susurro, y la sala quedó en silencio. El aventurero se quedó de pie, solo, en la vasta extensión de la ciudad, pero algo había cambiado dentro de él. Había juzgado. Ahora, solo quedaba esperar la consecuencia de su elección. El juicio había terminado. Este capítulo marca el clímax de la historia, donde el aventurero finalmente comprende el verdadero propósito de su tarea. Aquí se enfrenta a una decisión trascendental, un juicio final no solo para las almas atrapadas en la ciudad, sino para él mismo. El tema central es la aceptación de que no existe un juicio perfecto, sino uno basado en la elección humana, en la capacidad de aceptar la responsabilidad y el sufrimiento inherente a la condición humana. Y así concluye La ciudad de las calaveras de Robert E. Howard. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote grandes aventuras. Hasta la próxima.